Hoy se celebra en el mundo el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Hay muchos países donde seguramente eso es una celebración, pero no México. En México debemos tomar la fecha como una oportunidad para el reclamo y para la indignación. Libertad de expresión en México, con 109 periodistas asesinados en los últimos años. Libertad de expresión en México, con 1.600 casos de acoso y búsqueda de sometimiento de medios de comunicación. Libertad de expresión en México, cuando se sabe, de acuerdo con los organismos internacionales que han estudiado el caso, que un solo asunto de crimen contra periodistas no ha sido investigado ni llevado, por lo tanto, a los culpables ante la justicia. Libertad de expresión en México, cuando estamos ante una circunstancia de, así lo dicen también los órganos internacionales, de que son los funcionarios públicos los responsables del 80% de esos acosos y de esos crímenes, lo cual explica por qué tampoco se investigan. Libertad de expresión en México, cuando la inmensa mayoría de los medios de comunicación están acogotados por el poder de la publicidad gubernamental y lo que tenemos es una información oficialista casi absoluta. La libertad de expresión va de la mano con la libertad de prensa y con el derecho a la información. Y el derecho a la información es el derecho a saber de parte de la sociedad. ¿A saber qué? A saber cómo la gobiernan los que están en la casta dominante, a saber qué ocurre con su propia existencia y con los problemas que enfrenta para vivir y sobrevivir. El derecho a la información, junto con la libertad de prensa y la libertad de expresión, son el fundamento de cualquier democracia. Y eso es lo que en México estamos perdiendo. Y va de la mano con otras acciones que tienen que ver con el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, incluso ya autorizadas por el Congreso de la República a catear los domicilios de particulares e incluso las oficinas y los organismos gubernamentales o los del propio Congreso de la Unión, cuando así lo requiera el poder del ejército de este país. Y al mismo tiempo el derecho que tienen, que acaba de ser dado por y reconocido por el Congreso de la República, para interferir las llamadas telefónicas de los ciudadanos. Por eso me pregunto, libertad de expresión en México, libertad de prensa, derecho a la información, en la circunstancia que vivimos. Francisco Pacheco Beltrán, periodista de 49 años de edad, guerrerense, asesinado hace unos días en Taxco, es el último o el más reciente de los nombres de los periodistas asesinados. No tenemos nada que celebrar, pero sí que reclamar. ¿Y por qué indignarnos?